delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional. Señorita especialista, nos da cuenta, por favor, de la concurrencia a esta plataforma virtual de los sujetos procesales. Buenos días, señora presidenta y directora de debates y miembros del colegiado. Para precisar, doctora, que por el día de hoy, por parte del Ministerio Público, se encuentra el doctor Osías Castañeda Neira, por parte del actor civil, la doctora Karen Elespuro Estabridis, por parte de la defensa técnica del señor Martín Vizcarra, el doctor Erwin Sicha Pérez, por parte de INCOT Contratistas Generales, la doctora Claudia Bustamante García, por parte de Astaldi, sucursal Perú, el doctor Luis Noriega Montenegro, y por parte de Obrainsa, el doctor José Valderrama Carpio. Asimismo, doctora, precisar que se encuentra conectado el señor Martín Vizcarra Cornejo. Correcto. Señorita especialista, ¿algún despacho que dar cuenta en la fecha? Sí, doctora, para informar respecto del escrito con cargo de ingreso 15605-2025, presentado con fecha 15 de abril, con la sumilla solicito se tenga presente y señalo direcciones electrónicas, presentado por el señor Carlos Alberto Carvajal Olmos, mediante el cual informa que, mediante información pública, tomó conocimiento de la audiencia de 14 de abril del año en curso y confirma su participación a la sesión de hoy día, doctora. Asimismo, brinda su correo electrónico y número de celular. Es de precisar, doctora, que el señor Carlos Alberto Carvajal Olmos ya se encuentra conectado en plataforma. Correcto. Y también... Díganos. Sí, doctora, y también precisar que en sesión anterior se había solicitado su conducción compulsiva. Correcto, bien. Si ya se encuentra conectado el señor Carvajal Olmos, pues procedería que se levante la conducción compulsiva, señorita especialista. Y si nos escucha el señor Carvajal Olmos, prenda su cámara y su audio, por favor. Buenos días. Buenos días. Lo primero que debo de preguntarle es si nos escucha y nos puede ver. Perfectamente, los escucho, doctora. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede decir su nombre y apellidos completos, por favor? Carlos Alberto Carvajal Olmos. Su DNI. 081 81 071. Su edad. 63 años. Su estado civil. Divorciado. ¿Cuál es su profesión y actualmente a qué se dedica? Soy ingeniero, gerente de operaciones. ¿Actualmente dónde se encuentra laborando? Doctora, si fuera posible, preferiría indicar eso en reserva, no en una audiencia televisada. Correcto. Bien. Señor Carvajal, usted está aquí en calidad de testigo ofrecido por la defensa técnica. Debo de preguntar si usted guarda algún vínculo familiar o de parentesco con la persona del procesado. Ninguno. Bien. ¿Nos dirá usted si profesa alguna religión? Católica. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? ¿Jura usted contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en este acto? Lo juro. Baje usted su mano, por favor. Muchas gracias. Implica el juramento que usted está obligado a contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular. Si ello no fuera así, señor testigo, pues puede ser pasible de una denuncia penal, a salvo que de alguna de las preguntas se pudiera evidenciar un tema de responsabilidad penal hacia usted. En ese caso, usted puede abstenerse de contestar. Asimismo, señor testigo, si durante el interrogatorio usted escuchara la palabra objeción, objeción, doctora, objeción, no conteste, por favor, ¿sí? Hasta que quien le habla le autorice a usted a contestar. Si durante el interrogatorio de repente a veces se va la conexión o usted desea que le vuelvan a repetir la pregunta o no la entendiese, pues lo hace saber, no hay ningún problema. Y finalmente, señor testigo, los testigos declaran de manera voluntaria, no tienen que tener ningún documento a la mano, tampoco ayuda en memoria alguna. Si hay algo que usted no recuerda, pues lo hace saber en ese sentido. ¿Correcto, señor testigo? Entendido. Muy bien. Gracias. Señor abogado de la defensa, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada. Buenos días a todos los presentes. Señor Carvajal, la defensa técnica del señor Martín Vizcarra le va
realizar pocas preguntas, son muy puntuales, y le pediría que también nos pueda responder de manera muy concreta. Usted ha indicado, al dar sus datos generales, que es ingeniero y gerente de operaciones. En el marco de su profesión como ingeniero, ¿usted a qué se dedicaba en el año 2013? Yo era gerente de operaciones de la empresa IXA. Usted era gerente de operaciones de la empresa IXA. ¿Usted tiene conocimiento si en ese año esta empresa conformó algún consorcio? Sí, conformó consorcios para diferentes obras, correcto. Y respecto a la construcción y ampliación del Hospital de Moquegua, ¿tiene conocimiento si conformó algún consorcio en específico? Sí, conformó un consorcio con la empresa INCOT y yo fui representante de ese consorcio. ¿Nos puede recordar, por favor, si lo recuerda, cuál era el nombre de este consorcio? Consorcio hospitalario, Moquegua, me parece que era. Por Usted ha lo que recuerdo. indicado hace unos momentos que era el representante legal de este consorcio. ¿Nos puede especificar cuál era su rol, cuáles eran sus funciones dentro del consorcio hospitalario Moquegua como representante legal? Correcto. Mi participación se inicia con la firma del contrato y era representar al consorcio ante la entidad. Correcto. ¿Nos podría indicar hasta qué periodo, hasta qué fecha específica, si lo recuerda, se desempeñó usted como representante legal del consorcio y desde cuándo? Desde la firma del contrato, eso sí lo tengo claro, desde la firma del contrato, que fue en diciembre de 2013, y luego de eso, mi participación como representante legal, no recuerdo exactamente la fecha término, porque éramos varios representantes legales, pero yo salí de la empresa IXA en marzo del 2019. Sin embargo, Correcto. yo quiero aclarar que no fui representante legal del consorcio en todos sus actos, solamente de la firma del contrato para adelante. Correcto. ¿Usted tiene conocimiento si el consorcio hospitalario Moquegua participó en el concurso público internacional para la construcción y ampliación del Hospital de Moquegua? Sí, correcto, sí tengo conocimiento. ¿Usted tiene conocimiento quién obtuvo la buena pro en dicho concurso público internacional? Sí, el consorcio hospitalario de Moquegua, integrado por IXA e INCOT. Luego de que UNOPS determinó el ganador del concurso público internacional, ¿qué acto proseguía según las bases de la licitación pública internacional? Objeción, señorita magistrada, pregunta sugestiva. ¿Se corre traslado, señor abogado? Bueno, no sería sugestiva, señora magistrada, porque es una pregunta incluso abierta. ¿Qué acto proseguía? Él indicó que ganó el consorcio hospitalario Moquegua y lo único que he señalado, luego de que UNOPS determinó el ganador, no he hablado de adjudicación, no he hablado de adjudicación, señora magistrada. Entonces, luego de que UNOPS determinó el ganador del concurso público internacional, ¿qué acto proseguía, no? Correcto. Última intervención, señor fiscal, díganos. Señora magistrada, el abogado de la defensa técnica en ningún momento el testigo ha señalado la intervención de UNOPS, no ha ingresado esa información y él está sugiriéndole que UNOPS habría adjudicado la obra. En ese sentido es nuestra objeción. Lo demás, no estamos de acuerdo. Señor abogado de la defensa, ¿puede reformular su pregunta? Reformulo, señora magistrada. Gracias. Señor Carlos Carvajal, ¿usted tiene conocimiento qué entidad estuvo a cargo del desarrollo del proceso de selección sobre el concurso público internacional para la construcción y ampliación del Hospital de Moquegua? Sí, UNOPS estuvo a cargo del proceso. UNOPS. Luego de que UNOPS te ha indicado que el consorcio hospitalario Moquegua obtuvo la buena pro, luego de que UNOPS determinó el ganador del concurso público internacional, ¿qué acto proseguía? Objeción, señorita magistrada, en ningún momento el testigo ha señalado de que UNOPS determinó al ganador. En ese sentido va nuestra objeción. Sí, señor abogado. Se le suele la consulta. Voy a reformular. Sí, reformular. Señor Carlos Carvajal, usted ha indicado que su participación como representante legal del consorcio inició con la suscripción del contrato. ¿Nos podría indicar en qué fecha se suscribió este contrato? En diciembre de 2013. ¿Recuerda la fecha exacta? Recuerdo que fue en diciembre, a mediados de diciembre, exactamente no recuerdo la fecha.
¿Recuerda usted quién suscribió el contrato al que usted refiere sobre el concurso público internacional para la construcción y ampliación del Hospital de Moquegua en representación del gobierno regional de Moquegua? Una funcionaria del gobierno regional de Moquegua, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. ¿Firmó este contrato el señor Martín Vizcarra Cornejo? No, no lo firmó. Perfecto. ¿En la firma del contrato hubo alguna irregularidad? No, en la firma del contrato, al momento de la firma del contrato no hubo ninguna irregularidad. Perfecto. ¿Usted tiene conocimiento que el 10 de diciembre del año 2013, UNOPS informó que, habiendo seleccionado al consorcio hospitalario Moquegua, correspondía con la etapa de suscripción del contrato? Lo que tengo conocimiento es que UNOPS recomendó al consorcio ante el gobierno regional como ganador del concurso. ¿Usted tuvo a la vista para suscribir el contrato como representante legal la carta UNOPS /PER/PROI /119134C del 10 de diciembre de 2013 emitido por UNOPS? No, no la tuve a la vista. Correcto. ¿Tuvo alguna intervención el señor Martín Vizcarra para suscribir o para formalizar el contrato celebrado entre el gobierno regional de Moquegua y el consorcio hospitalario de Moquegua? Desde el momento que participé, ninguna participación. Correcto. Eso es todo, señora magistrada. Correcto. Señor fiscal. Sí, gracias. Con su venia, señorita magistrada, ante todo, buenos días a todos los presentes en la plataforma virtual. Buenos días, señor Carlos Carvajal. Buenos días. Osías Castañeda, por parte de la Fiscalía, voy a realizarle algunas preguntas. ¿Bien? Usted nos ha indicado que tuvo conocimiento del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, ¿verdad? Correcto, sí. También nos ha indicado de que en su condición de representante legal del consorcio hospitalario Moquegua, firmó el contrato para ejecutar la obra antes citada. ¿Es así? Sí. Bien. Señor Carlos Carvajal, ¿el consorcio estaba conformado por qué empresas concretamente? Por ICSA e INCOT. Bien. Y dígame, ¿quién era el gerente general en ese entonces de ICSA? Fernando Castillo Divoso. Bien. ¿Quién era el gerente comercial de ICSA? Rafael Granados. Correcto. Dígame, ¿quién era el gerente técnico de la empresa ICSA? El señor Javier Jordán. Javier Jordán. Y finalmente, dígame, ¿quién era el gerente general de la empresa ENCOT? El ingeniero Iturrizaga. ¿El ingeniero tiene el nombre? Ingeniero Iturrizaga, Jorge Iturrizaga, me parece que es. Jorge Iturrizaga. Correcto. Dígame, ¿usted tuvo alguna participación durante el proceso de licitación? No, Confesión, ninguna. señora magistrada, ya respondió, ninguna. Sí, ya lo contestó, está contestando. Bien. Es decir, usted tuvo participación de la firma del contrato hacia adelante, ¿es así? Objeción, Correcto. señora magistrada, ya respondió también. Sí, señor fiscal, lo dijo 2 veces, que a partir de la firma del contrato es intervención. Correcto, solamente quería para que quede claro, no se preocupe, voy a seguir con las preguntas. ¿Bien? Dígame, en ese orden de ideas, señor Carlos Carvajal, por parte de ICSA, ¿quién eran las personas responsables del proceso de selección concretamente? Objeción, señora magistrada, indicó que su intervención como representante legal inició con la suscripción del contrato. Señor fiscal, Señorita magistrada, mi pregunta no va para ahí, mi pregunta ya senté las bases, no me ha dejado el abogado, pero lo que le estoy preguntando concretamente, si él no participó, él trabajó para ICSA. ¿Quiénes son las personas encargadas de que participaron por lo menos durante el proceso de selección? Esa es mi pregunta. El testigo sabrá si lo responde o no, o si conoce o no.
Infundada la objeción, conteste, señor testigo. El ingeniero Rafael Granados como gerente comercial, el ingeniero Javier Jordán como gerente técnico, bajo la supervisión de la gerencia general Fernando Castillo. Bien, y en esa misma línea, señor Carlos Carvajal, dígame, por parte de INCOT, ¿quién eran las personas encargadas de participar durante el proceso de selección? El ingeniero Iturrizada. Bien. ¿Usted tenía conocimiento, le ha dicho la abogada de la defensa técnica, a cargo de quién estaba el proceso de selección? Ha dicho el organismo NOX. ¿Es correcto? Correcto. Bien. Y también nos ha indicado, y quiero que nos aclare, ¿UNOX era el encargado de adjudicar la Buena Pro? ¿Podría explicarnos? UNOPS emitió un informe de recomendación que tenía que ser aprobado por la región, por el gobierno regional. Por el gobierno regional. Bien. Es decir, UNOX no adjudicaba, ¿cierto? UNOPS emitió un informe de recomendación y el que tenía que validar o adjudicar era el gobierno regional. Correcto. Y dígame, lo que nos acaba de mencionar, ¿dónde lo encontramos? Hay un convenio entre el gobierno regional y UNOPS donde le encarga del proceso, que fue parte de los documentos del contrato que lo tuve a la vista. Bien. ¿En qué momento usted tuvo a la vista ese convenio, señor Carlos Carvajal? Al momento de transferir toda la información para la firma del contrato. Bien, señor Carvajal, entonces, eso quiere decir concretamente que a quien le correspondía aprobar la adjudicación de la Buena Pro era el gobierno regional, ¿cierto? De lo mencionado en el convenio, correcto, sí. Tenía que reafirmarlo. Señor Carlos Carvajal, usted también nos ha indicado de que firmó, en este caso, el contrato para la ejecución de la obra Hospital de Moquegua, ¿verdad? Correcto. Bien. Y le ha señalado a la defensa técnica que no recuerda la fecha de la suscripción del mismo. ¿Es correcto? Correcto. Bien, señorita magistrada, en este acto se ha evidenciado de que el testigo ofrecido por la defensa técnica no recuerda la fecha. Bien, y en ese orden de ideas se ha ofrecido el contrato suscrito por el señor y para efectos de refrescar memoria respecto a la fecha y el reconocimiento del mismo con su firma, deseo proyectarlo. Le voy a dar los datos. Sí, los folios y el tomo, doctor, sí, el tomo. Sí, un momento. Tomo 37, Ujú. a folio 18.213. Correcto, doctor. Bien. Por favor, doctora Geraldine, ¿podrías agrandarlo? Si eres tan amable. Bien. ¿Podría, señor testigo Carlos Carvajal, ahí tenemos el contrato, ¿podrías indicarnos el número, por favor? Contrato número 352-2013. Bien. Vamos a un poquito más abajo. Ahí, ahí. Sube un poco, sube un poco. Bien. ¿Me podría señalar? Ahí estamos, el nombre que aparece en la flecha. Estamos señalándole, por favor. Sí, mi nombre, Carlos Alberto Carvajal Olmos. ¿Es su DNI el que aparece ahí, señor? Correcto. Bien, vamos a la parte última, por favor, doctora Geraldine. Bien, ahí. Agrándalo un poco, por favor. ¿Reconoce usted su firma, señor? Sí, correcto, es mi firma. ¿Y podría señalar la fecha de suscripción, por favor?
18 días del mes de diciembre de 2013. Le pregunto ahora, ¿es la fecha donde usted suscribió el contrato? Sí, en la fecha. ¿Dónde lo suscribió, señor? En la ciudad de Moquegua. Bien, ¿podría dejar de proyectar, por favor, doctora Geraldine? Señor Carlos Carvajal, usted firmó el contrato en la ciudad de Moquegua, ¿cierto? Correcto, sí. Y dígame, ¿quiénes estuvieron presentes para la firma del contrato? Estuvo presente representantes de UNOPS, la funcionaria encargada de la firma del contrato, el señor Martín Vizcarra también estuvo presente, y fue un acto público, hubo también prensa y hubo otras personas que asistieron, pero Correcto. en el estrado estaban esas personas. Correcto. Dígame, el señor Martín Vizcarra, en su condición de presidente regional de Moquegua, ¿tenía facultades para firmar dicho contrato? Entiendo que sí, como representante de la autoridad, máximo representante de la autoridad contratante. Pero ese día, 18 de diciembre de 2013, no lo firmó, ¿cierto? No, Quien firmó lo una firmó, funcionaria. quien lo firmó fue una funcionaria, que en este caso, la directora de administración del gobierno regional, ¿es correcto? Objeción, señora magistrada. El cargo no ha sido indicado por el testigo. Señor fiscal, Reformulo, señorita magistrada. correcto. Señor Carlos Carvajal, y quien firmó fue una funcionaria del gobierno regional, ¿es así? Correcto, correcto. Y el señor Martín Vizcarra estuvo presente en dicha firma, ¿es así? Correcto. ¿Y cómo, dígame, cómo podemos acreditar lo que usted nos acaba de mencionar? Bueno, fue un acto público, hay fotografías de ese evento. De acuerdo. Usted viajó, ¿usted dónde residía en ese entonces? En Lima. Y usted viajó a Moquegua, ¿verdad? Viajé a Moquegua, correcto. ¿Fue solo o acompañado? Fui con un representante más de la empresa, un funcionario más de la empresa. ¿Recuerda el nombre de los representantes o representantes que lo acompañaron ese día? El ingeniero Carlos Ariquey. Carlos Ariquey. Correcto. Eso es todo por parte de este representante del Ministerio Público, señorita magistrada. Correcto, señor fiscal. La señorita representante de la Procuraduría. Buenos días, señorita juez. Ninguna pregunta por parte de la Procuraduría. Correcto. ¿Alguna pregunta adicional, señor abogado de la defensa? Solo para aclarar las respuestas frente al Ministerio Público. Señor Carlos Carvajal, usted ha indicado, frente a las preguntas que le ha realizado el representante del Ministerio Público, que usted entiende, porque así lo leyó en el convenio, que correspondería aprobar la adjudicación al gobierno regional. ¿Es correcto? ¿Esa fue su respuesta? Mi respuesta fue que había un informe de recomendación que tenía que ser validado, aceptado por el gobierno regional. Correcto. Vamos partiendo de ello. ¿Correspondía entonces que el gobierno regional apruebe la adjudicación? Porque esa es la pregunta que le hizo el representante del Ministerio Público. Sí, correspondía. Correspondía. Más allá de la suscripción del contrato, ¿el gobierno regional emitió algún documento donde conste el acto administrativo de aprobación de adjudicación? Objeción, señorita magistrada. Este Diga. representante del Ministerio Público le preguntó en ese orden de ideas dónde constaba ello y él señaló expresamente según el convenio que había suscrito entre el gobierno regional y la UNOPS. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta, señor abogado. Sí, señora magistrada. Acá yo no estoy señalando dónde estaba prevista la facultad para aprobar la adjudicación recomendada por UNOPS. La pregunta es si correspondía, según el convenio que señala el Ministerio Público, que el gobierno regional apruebe la adjudicación. Yo le estoy preguntando si el gobierno regional emitió algún documento donde conste ese acto aprobando la adjudicación. Es una pregunta distinta. Correcto, sí. Infundada la objeción. A ver, señor testigo, ¿la puede contestar? No conozco la existencia de ese documento. Correcto. Y la última pregunta
Usted indicó frente a mi interrogatorio que el señor Martín Vizcarra no participó en ningún acto para la formalización o suscripción del contrato, ¿no? Y luego, frente a las preguntas del Ministerio Público, indicó que en el acto de suscripción, en un acto público, estuvo presente el señor Martín Vizcarra. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, este acto público, en cuya suscripción no intervino el señor Martín Vizcarra, ¿fue un acto enteramente protocolar? Es un acto de suscripción del contrato, fue un acto público protocolar, pero se suscribió el contrato. Eso es todo, señor. Correcto. A ver, señor fiscal, por las últimas preguntas, algo. Ninguna, quedó bastante claro. Gracias. Correcto, muchas gracias. Bien, señor testigo, se le agradece su concurrencia a este juicio, señor Carvajal. Hemos terminado con su declaración. Puede usted desconectarse de la plataforma virtual. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable, hasta luego. Bien, el segundo testigo que teníamos para el día de hoy es el señor Carlos Eugenio Sarigüey Núñez. No sé si ya se encuentra conectado, señorita especialista o señora abogada de la defensa. Señora magistrada, dado que la pertinencia de esta declaración y la utilidad que nosotros pretendíamos estaba vinculada también a la declaración de su hermano, que lastimosamente en la ocasión pasada se prescindió por fallecimiento, en ese sentido también nos desistimos de esta declaración por ya no tener pertinencia para la estrategia de la defensa. A ver, un ratito. Señorita, sí, señor, un ratito. Señorita especialista, retírelo un momentito al señor testigo porque tenemos que decidir, por favor, ¿sí? Sáquelo de la plataforma virtual. Ya, muy bien, muchas gracias. Se le corre traslado al señor fiscal. Señor fiscal, sobre el desistimiento de Carlos Eugenio. Sí, señorita magistrada, este representante del Ministerio Público se opone a la presidencia de la misma toda vez de que considera, el señor ya ingresó en principio, y que considera en este estadio procesal pertinente de que se tome la declaración testimonial del señor Carlos Sarigüey Núñez, toda vez de que apunta directamente a las facturas de MSAR, que han sido bastante discutidas en el desarrollo de este juicio oral, y es más, ha sido mencionado por el señor Carlos Carvajal en el testimonio anterior para efectos de poder esclarecer el detalle de la participación del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En ese orden de ideas, este Ministerio Público se considera, señorita magistrada, que por comunidad de la prueba necesitamos de que se tome la declaración del testigo que hoy el abogado de la defensa técnica está prescindiendo. Para nosotros es pertinente y útil por las consideraciones que se encuentran en el auto de enjuiciamiento. Correcto, doctor. Se le corre traslado finalmente a la señorita procuradora. Buenos días, señorita magistrada. Igualmente, bajo el principio de comunidad de pruebas, solicitamos que se tome la declaración del señor Sarigüey Núñez, pues va a declarar sobre las facturas que habrían justificado la salida de dinero con fines de los pagos ilícitos requeridos por de acuerdo a la imputación en la posesión, ¿no? A ver, pregunta adicional a la defensa. A ver, señora abogada de defensa, este testigo iba a declarar sobre las facturas, que es lo que están señalando tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Así está en el auto de enjuiciamiento. Está vinculado también a la declaración de su hermano, señora magistrada, dado que el representante de la empresa MSAR no es el señor Carlos Sarigüey. El representante de la empresa MSAR era su hermano, que lastimosamente ha fallecido. Yo no sé, mi pregunta es muy puntual. Le pregunto si se iba a ver el tema de la factura, porque tanto la Fiscalía como el actor civil nos hace alusión a un tema de factura. Por parte de esta defensa, no íbamos a formular preguntas al respecto, señora magistrada, pero hay que tener en cuenta que según el auto de enjuiciamiento, tampoco el Ministerio Público ni la Procuraduría se adhirieron a dicho medio de prueba, ¿no? Nosotros nos estamos desistiendo en ese sentido porque, dado que ya no existe una versión de su hermano con quien podamos confrontarlo, para nosotros ha perdido pertinencia y utilidad. Última intervención, señor fiscal. Sí, señorita magistrada. La defensa, en el auto de enjuiciamiento, en honor a la verdad,
Se señaló que es pertinente porque trata del hermano de Manuel Sariquey, representante de MSAR, trabajador de ICSA y además quien habría acompañado a su hermano cuando llevaba el dinero hacia ICSA. En principio, pertinencia. De utilidad, pues dicha persona detallará si lo declarado respecto a que se presenció que su hermano llevaba dinero a la empresa ICSA es cierto o no. Y señora magistrada, en este juicio oral ya ha declarado Marta Gutiérrez y en su declaración ha señalado de que en algunas ocasiones Carlos Sariquey acompañó a su hermano entre los años 2012 al 2016. En ese orden de ideas, y es más, en esta última declaración del señor Carlos Carvajal, ha mencionado la compañía de Carlos Sariquey, no solo como hermano de Manuel Sariquey, representante de MSAC, es cierto, sino también como trabajador de ICSA. En ese orden de ideas, señorita magistrada, nosotros necesitamos, por comunidad de prueba, contrainterrogarlo para efectos de que podamos obtener mayores datos, más aún si el señor Manuel Sariquey Núñez está fallecido. Gracias. Correcto. El colegiado va a deliberar, por favor. Resolución 19, vistos y oídos, Lima, 21 de abril del 2025. A ver, estando a lo solicitado por la defensa técnica del procesado, en cuanto al testigo que fuera ofrecido y admitido en el control de acusación, etapa intermedia, el señor Carlos Eugenio Alberto Sarigüey Núñez. Su pedido es desistimiento por los argumentos señalados y que han quedado oralizados y grabados en el audio. Primero, al respecto debemos señalar, en primer orden, a la sesión pasada se dio cuenta de que para el día de hoy iba a concurrir el señor Carlos Eugenio Alberto Sarigüey Núñez. En la fecha, el señor hemos visto que se encuentra o se ha encontrado conectado. Hemos procedido en este momento para poder emitir la resolución y debatir la incidencia, su retiro. Segundo, si bien es cierto, también se ofreció la declaración del señor Manuel Fernando Francisco Sarigüey Núñez, que sería su hermano, el mismo que se dio cuenta en sesión pasada o antepasada de su fallecimiento, por lo que era imposible que declare. El día de hoy, el señor Sarigüey se presenta, pero hemos escuchado al señor representante del Ministerio Público, la señorita procuradora, por cuanto se oponen al desistimiento, sustentando hoy como motivo, y conforme este colegiado ha realizado también el auto de enjuiciamiento, el señor en principio ha sido o fue ofrecido para declarar ese respecto a si se presenció a su hermano, si se llevaba el dinero a la empresa ICSA y la relación comercial sostenida entre la empresa en la que trabajaba ICSA y la empresa en la que su hermano era representante legal, MSAR e IRL. Ese ha sido el sustento del representante del Ministerio Público y de la señorita procuradora, por lo que se han opuesto. Y en el principio de comunidad de prueba, efectivamente, el colegiado considera, cuarto, que debe de proceder a escucharse la declaración del señor Carlos Eugenio Sarigüey Núñez en el entendido que está estrictamente o directamente vinculado con el tema de que es materia precisamente de juzgamiento para este colegiado, dado que, como ustedes saben, el tema o la actuación probatoria, independientemente de quién de las partes lo haya ofrecido, es precisamente para poder arribar a la verdad y poder arribar finalmente a una valoración y a una resolución final que lo va a tomar este colegiado. Por lo que el colegiado considera que es importante escuchar la declaración de este testigo que ya estaba conectado, por lo que va a resolver declarar infundado el desistimiento por parte del señor abogado de la defensa, y en ese orden de ideas, dado que se ha desistido
de su testigo, el interrogatorio sería a la inversa, dado que el señor representante de fiscal y el actor civil son quienes han opuesto, realizarían el interrogatorio de manera directa, dejando el contrainterrogatorio a la defensa. Esto es lo que el colegiado ha resuelto en cuanto a esta incidencia. Se notifica a los sujetos procesales, señor fiscal, Conforme, señorita magistrada. señorita representante de la Procuraduría, Conforme, doctor. señor abogado de la defensa. Conforme, señor magistrado. Bien, señorita especialista, por favor, si pudiera llamarlo al señor Carlos Eugenio Sarigüey Núñez para que se vuelva a conectar, nos avisa. Doctora, ya se encuentra en plataforma el testigo. Correcto, muchas gracias. Señor Sarigüey, buenos días. ¿Nos logra escuchar y ver? Sí, buenos días, perfectamente. ¿Me escuchan a mí? Correcto, a usted también, muchas gracias. Vamos a empezar. Por favor, ¿nos puede indicar su nombre y apellidos completos? Mi nombre es Carlos Eugenio Alberto Sariquiei Núñez. Su DNI, Mi DNI es 087-78362. su edad, 65 años. su estado civil. Divorciado. Por favor, ¿nos puede indicar cuál es su profesión y actualmente a qué se dedica? Soy ingeniero civil y en este momento hago consultoría cuando me lo solicitan. Consultoría de manera particular, ¿entendemos? Así es. Gracias. Bien, debo de preguntarle si usted guarda algún vínculo familiar o de parentesco con la persona del procesado. No, ningún vínculo. Bien, ¿nos dirá usted si profesa alguna religión? Católica. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? ¿Jura usted contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en este juicio? Sí, juro. ¿Puede bajar su mano, dado que usted ha prestado un juramento? Eso implica que usted está obligado a contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular. Si ello no fuera así, pues puede ser pasible de una denuncia penal en ese sentido, salvo que de alguna de las preguntas se pudiera evidenciar un tema de responsabilidad penal hacia usted, en cuyo caso usted puede abstenerse de contestar. Si durante el interrogatorio, señor testigo, usted escuchara la palabra objeción, doctora, objeción, no conteste, porque la objeción tiene que ser resuelta por mi persona y yo le autorizaré a usted a contestar la pregunta. Correcto. Y también durante el interrogatorio hay alguna pregunta que no la entiende o desea que se la vuelvan a repetir, lo hace saber. Y finalmente, señor testigo, los testigos declaran sin tener ningún documento ni ayuda en memoria a la mano. Declaran libremente lo que recuerdan. Si usted no recordase algo, lo hace saber en ese sentido. ¿Nos entendió, señor testigo? Sí, correcto. Muchas gracias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Con su venia, señorita magistrada. Buen día, señor Carlos Sariquiei Núñez. Buenos días, señor. Por señor Castañeda, fiscal, voy a realizarle algunas preguntas para que pueda esclarecerme. ¿Bien? Señor Carlos, dígame, ¿usted para qué entidades privadas ha venido elaborando según su trayectoria como ingeniero? A ver, cuando recién salí de la universidad hace como 40 años, creo, trabajé para Gran y Montero unos pocos años. Después trabajé para una empresa pequeña que era mía por varios años. Y luego labor privada y finalmente en ICSA. Y ahí En salí ICSA. de ICSA y Bien. ya estoy acá. Dígame, ¿y desde cuándo usted labora para la empresa ICSA? Laboré desde el 2010. Desde el 2010. Bien. Dígame, ¿usted tiene hermanos? Éramos 4 hermanos, uno ha fallecido y 2 hermanas. En total éramos 6. ¿Cuál era el nombre del hermano fallecido, señor Carlos?
Manuel Fernando Francisco Sariquiei Núñez. Manuel, de acuerdo. Dígame, señor Carlos, vamos a tocar otro tópico, luego ingresamos nuevamente a desarrollar un par de temas respecto a su hermano. Bien, dígame, ¿usted conoció al señor Fernando Castillo Divos? Sí, correcto. ¿En qué circunstancias lo conoció? Bueno, yo lo conocí hace muchos años de mi juventud, en realidad. Dígame, Muchísimos años. ¿el señor Fernando Castillo Divos desarrollaba algún papel dentro de la empresa ICSA? Él era gerente general en esa época, y después fue presidente de directorio, si no me equivoco. De acuerdo. Dígame, ¿usted conoció al señor Rafael Granados Cueto? Sí, correcto, él era gerente comercial ¿De qué empresa? de ICSA. Bien. Y dígame, ¿usted conoció al señor Javier Jordán Morales? Él era gerente técnico de la empresa ICSA. De la empresa ICSA. Y finalmente, ¿usted conoció al señor Jorge Armando Iturrizaga Santos? Jorge Iturrizaga era gerente de INCOT. También lo conocí en algún momento, ¿no? De acuerdo. Dígame, la empresa que usted acaba de mencionar, INCOT, ¿en algún momento conformó algún consorcio con la empresa ICSA? Estuvo consorciada para el hospital de Moquegua. Estuvo consorciada. ¿Cuál era el nombre del consorcio? ¿Recuerda usted? A riesgo de equivocarme, debe haber sido Consorcio Hospitalario Moquegua, si no me equivoco. Bien. Sí, lo que usted recuerda, no se preocupe. Bien. Y dígame, este consorcio, ¿usted tiene conocimiento en qué año participó respecto a la obra Hospital de Moquegua que acaba de mencionar? El año no lo recuerdo, pero no recuerdo con exactitud. No Debe recuerda. 13, 14, no me acuerdo. 2013, 2014, no recuerdo. Bien. Vamos a volver al tema de su hermano Manuel. Bien, ubiquémonos en ese espacio. Dígame, ¿usted tiene conocimiento si su hermano constituyó alguna empresa sobre el año 2012 al 2013? Sí, en el 2012 él constituyó una empresa de MESAR debido a que yo trabajaba en edificaciones en ICSA, en realidad en el área de edificaciones, y había que hacer un cerco pequeño y y había que contratarlo a alguien, a una empresa pequeña. Entonces le dije que lo podía hacer, él constituyó la empresa en el 2012 y ejecutó esa pequeña obra, no era muy pequeña, era en un terreno de ICSA, era un cerco en un terreno de ICSA. Bien. Y dígame, ¿el señor Fernando Castillo Divos tenía conocimiento de que la empresa MSAR venía trabajando con la empresa ICSA? Él sabía que lo había convocado y en algún momento me lo mencionó sí, así es. Y dígame, en ese contexto, el señor Fernando Castillo Divos, respecto a la empresa MSAR, ¿le realizó alguna consulta o requerimiento? Sí, lo que él me indicó fue que en realidad en las obras de ICSA habían una serie de gastos que no tenían sustento tributario, ¿no? O sea, en las obras de lugares alejados había gastos de alimentación, de transporte, en fin, de hospedaje que no tenían factura, no tenían sustento. Y eso le creaba a ICSA una contingencia tributaria y me pidió que le consiga el sustento a través de facturas de la empresa de mi hermano. Entonces yo hablé con mi hermano. Sustento a través de facturas, ¿cierto? Claro, para esos gastos que se realizaban, que eran ciertos, eran gastos de la empresa, poder tener el sustento del gasto ante el SUNAT, porque si no había una contingencia tributaria, no sabía cómo sustentar los gastos. Es decir, la empresa MSAR le facilitaba facturas por servicios fictos a la empresa ICSA.
Sí, a partir de que hicimos el cerco, después de eso, él hizo eso para sustentar esos gastos. ¿Y durante qué periodo se realizó esta modalidad, señor Carlos? O sea, Aproximadamente. mi hermano, o sea, yo lo contacto. Cuando a mí me piden contactarlo, yo lo contacto a mi hermano, le digo cómo era la modalidad, él acepta y en las primeras veces yo lo llevo, la primera y la segunda vez, y después él ya lo hizo solo, ¿no es cierto? Y eso debe haber sido desde el 2012 y tal vez hasta el 2015, 16, con exactitud no lo sé. Ya, y dígame, respecto a lo que ha dicho, ¿quién lo contactó a usted para que hable con su hermano? Fernando Castillo. ¿Y usted le transmitió el mensaje a su hermano? Sí, ¿Manuel? le dije a Manolo, a mi hermano Manuel, cómo iba a ser, él de la facturación debería quedarse con el IGB y del costo directo con 4% para los impuestos que tuviera que pagar y para sus gastos y una utilidad que le debería quedar, ¿no? Bien, esa era la modalidad. Y dígame, ¿el dinero, ICSA, le transfería dinero a la empresa MSAP para efectos del cumplimiento de esa factura? Sí, porque estaban dentro de los gastos usuales, digamos, de ICSA y se generaba un pago, un depósito en la cuenta de MSAR, y seguía todo el circuito normal. Es decir, está Documental. bancarizado esa operación Sí, bancaria. está totalmente bancarizado, así es. Correcto. Y dígame, ¿qué pasaba luego? Cuando ya recepcionaba el dinero, ¿su hermano qué hacía con ese dinero? Bueno, él tenía que sacar el dinero en efectivo. Las dos primeras veces, como yo le digo, yo lo acompañé donde Marta para que crear el vínculo, y la primera y la segunda vez, y después él ya conocía la ruta, él lo hacía ya por su cuenta, ¿no? No me necesitaba. Yo solamente fui el vínculo para iniciar conozca cuál era la forma de hacerlo, ¿no? Dígame, usted ha señalado que esta modalidad o este procedimiento lo realizó entre el año 2012 al 2016, ¿cierto? Del 2012, por lo menos 2012, 13, no sé hasta cuándo lo hizo, pero debe haber sido, no sé si 14, no, hasta cuándo no sé con exactitud. Pero usted participó, ¿fueron muchas las oportunidades? Yo, como le repito, yo participé en las dos primeras y después sé que hubieron más, porque mi hermano me avisaba. Al principio yo era el que le avisaba que había que facturar, pero después él ya lo hacía por su cuenta, ¿no? Ya no me necesitaba. Bien. Y estas dos oportunidades aproximadamente que usted nos comenta, ¿en qué año sucedió más o menos? ¿Recuerda usted? Deben haber sido en 2012, me imagino fines de 2012 y principios de 2013, una cosa así. Bien. Y dígame, usted acompañó a su hermano y luego que su hermano retiraba el dinero, ¿a dónde llevaba este dinero? O sea, él lo que hizo fue, me avisaba cuando ya tenía el dinero, me iba a buscar a ICSA, que era mi centro de trabajo, y yo lo llevé a donde Marta. Él venía con una maletita, con el dinero adentro y se lo entregaba a Marta. ¿Ese dinero era en efectivo? Era en efectivo, en ¿Qué soles. denominación tenía, señor? ¿Soles o dólares? Eran soles y era billetes de 100, 200 soles, ¿no? Me imagino que para no hacer mucho volumen, y eso era lo que entregaba, lo que le entregaba a Manolo a la señora Marta Gutiérrez. Y dígame, ¿cómo era la oficina de la señora Marta Gutiérrez? Era una oficina que estaba separada del área de contabilidad, que era para ella, ¿no? Estaba aislada, digamos,
y ¿qué más puedo decirte? Tenía vídeos con catedral que no se podía ver hacia adentro. ¿Era una oficina privada, señor Carlos? Una privada, así es. Y dígame, vamos a los detalles. ¿Usted pudo observar alguna caja fuerte dentro de la oficina de la señora Marta? Sí, he tenido una caja fuerte. Y dígame, la señora Marta, ¿qué cargo tenía dentro de la empresa ILSA? Ella era, si no me equivoco, era gerente de finanzas o de contabilidad y finanzas, algo así. Y dígame, la señora Marta Gutiérrez era una persona de... De contabilidad, creo que era, o administración, un cargo de esos. Bien, y dígame, ¿la señora Marta era una persona de suma confianza del señor Fernando Castillo Divos? Sí, entiendo que sí, porque había trabajado en ICSA creo que toda su vida. De acuerdo. Señor Carlos, usted tenía el conocimiento, nos ha indicado, respecto a la obra ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua, ¿cierto? Sí, Bien. ¿Usted tiene conocimiento cuándo se firmó el contrato? si no mal no recuerdo, fue el 19 de diciembre de 2013. Bien. Y dígame, ¿por qué usted recuerda esa fecha? Porque a raíz de esta citación he revisado yo asistí a ese evento, revisé mis fotos y yo he encontrado las fotos y el video del evento que se hizo en un local que no era exactamente el gobierno regional, pero un lugar grande, asistieron muchísimas personas y se hizo el acto protocolar, ¿no? Que era para lo que yo fui, para ayudar en el tema protocolar, para que todo saliera protocolarmente bien, ¿no? Dígame, usted por parte de ICSA, ¿quiénes asistieron? Y yo recuerdo a Carlos Carvajal y fui yo y seguramente fue alguien más, pero no me acuerdo quién más fue. ¿Y qué otros funcionarios estuvieron presentes en dicha reunión que usted recuerde? Bueno, en el estrado estaba la señora, no me acuerdo el apellido, pero que era Nelly, creo que era la gerente de administración del gobierno regional. Estaba Martí Vizcarra, estaba Carlos Carvajal, estaban los funcionarios de UNOPS, no sé si había alguien más, pero era lo que estaban lo que aparecían en la foto, ¿no? O sea, Es decir, señor Carlos, cuando se iba a firmar el contrato estaba presente el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional de Moquegua, ¿es cierto? sí, correcto. Dígame, usted ha señalado que tiene, o bueno, que revisó algunas fotos y videos. ¿Usted los filmó en Sí, tiempo real? sí. Claro, yo fui para ver la parte protocolar y parte de lo que hice fue tomarle fotos y grabé el video donde Carlos Carvajal da unas palabras, ¿no? Ese es el video que yo tengo. Ese video data de diciembre de 2013, ¿cierto? Sí, así es. Señor Carlos, ¿usted tendría algún problema en facilitar posterior a su testimonio dicho video y dichas fotos, dichas tomas fotográficas? Ningún problema. Eso es todo por parte de este representante del Ministerio Público, señorita directora de debate. Correcto. La señorita representante de la Procuraduría. Sí, doctora, voy a hacerle una pregunta de precisión al señor Sarikey. Buenos días, señor. Buenos días, La doctor. Procuraduría Pública. ¿Recuerda usted cuál es el nombre de la empresa de su hermano Manuel Sarikey que dio ese tipo de servicios que nos ha explicado en la audiencia de ahora? MS. Perdón, señora magistrada, ya respondió también. Señorita Procuradora ya contestó, sí dijo. Ok, doctora, entonces ninguna pregunta. Gracias. Señor abogado de la defensa. Sí. Señor testigo, muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Usted sigue laborando para la empresa ICSA? ¿Nos podría indicar desde cuándo laboró en dicha empresa? ¿Exactamente desde qué año? Objeción, señorita magistrada, el testigo ha señalado desde el año 2010. Señor abogado, eso es correcto. Correcto. En todo caso, no le escuché, señora magistrada. Continúe. ¿Usted mantiene comunicación actualmente con el señor Fernando Castillo Divos? Eventualmente conversó con él porque somos compañeros de colegio y hay un chat en el cual
él participa, ¿no? Correcto. ¿Usted mantiene comunicación con Rafael Granados? Eventualmente. Correcto. Hemos sido amigos y conozco a sus hijitas, o sea, eventualmente, por supuesto. ¿Han sido amigos? ¿Son amigos actualmente? No nos frecuentamos, pero yo considero que seguimos siendo amigos, Correcto. ¿no? Y respecto al señor Fernando Castillo Divos, usted indicó que lo conoció en la juventud y ahora ha precisado que lo conoció en el colegio. También, claro, si Correcto. lo conocí en la juventud y después en el colegio, ¿qué debo decir? ¿Que lo conocí en el colegio o que lo conocí en la Correcto. La pregunta es la siguiente. ¿Son amigos con el señor Fernando Castillo Divos? Yo creo que sí, por supuesto, toda la vida lo conozco casi. Perfecto. Usted ha indicado que su hermano constituyó una empresa de nombre MSARC en el año 2012, ¿cierto? Correcto. ¿Sigue funcionando esta empresa hasta la actualidad? Murió con mi hermano, Dejó de funcionar al fallecimiento de su hermano. dejó de funcionar. Correcto. Perfecto. Señor testigo, usted ha indicado que respecto a a los servicios que supuestamente brindaba la empresa MSARC, el señor Fernando Castillo Divos le dijo que era para sustentar gastos de alimentación y transporte. ¿Es correcto? Era alimentación, transporte, hospedaje, una serie de gastos que en las obras de provincias, usualmente, o en esa época por lo menos, no tenían documento, no tenía factura, no tenía boleta siquiera. ¿Estos gastos eran entonces ciertos, estos gastos de alimentación y transporte que tenían que ser sustentados? Exactamente. Perfecto. Usted ha indicado también que las primeras veces, y luego, solo para efecto de precisión, indicó que las primeras 2 veces acompañó a su hermano. Sí, correcto. Fue correcto. Y eso ocurrió en el año 2012, ¿cierto? 2012 o 2013. Correcto. 2012 o 2013. Perfecto. Todas las demás ocasiones iba el señor Manuel Fernando Francisco Sariquey Núñez solo. ¿Correcto? Exactamente. ¿Era una práctica recurrente de la empresa ICSA obtener dinero en efectivo de esta manera? Desconozco en realidad, pero lo que sí sé que con mi hermano se hizo. ¿Usted tiene conocimiento que emitir facturas por operaciones no reales constituyen delitos? Objeción, señorita magistrada. Pregunta impertinente. Señor abogado. Él no emitió la factura, señora magistrada, tampoco le podría afectar una cuestión de incriminación. Y solo le estoy preguntando si tiene conocimiento que la emisión de facturas que correspondan a operaciones no reales son delitos. Señorita magistrada, está haciendo referencia a una participación de su hermano. Y en honor a ello es de que hay oposición por parte del Ministerio Público y en honor a que su hermano también está fallecido, solicito que no responda el testigo. Gracias. Correcto. Señora magistrada. Sí, acepta. La objeción. Correcto. Y solo para continuar, usted indicó que también estuvo presente en la suscripción del contrato vinculado al concurso público internacional para la construcción y ampliación del Hospital de Moquegua, ¿correcto? Sí, correcto. Correcto. ¿Este acto fue un acto público? Sí, así es, fue un acto público. ¿Fue un acto protocolar? Fue un acto protocolar. No sé si el contrato realmente se firmó ahí o si ya estaba firmado, porque fue un acto, a veces se hacen los actos cuando los documentos ya están firmados, pero yo vi que suscribieron los documentos ahí. ¿Tiene usted conocimiento, señor testigo, que quien suscribió dicho contrato en representación del gobierno regional de Moquegua fue la señora Nelly Alejandra Salazar Torres? Objeción, señorita magistrada. El testigo ya ha respondido claramente que fue una funcionaria de nombre Nelly, no recuerdo su apellido. Correcto. ¿Tiene usted correcto, señora magistrada? ¿Tiene usted conocimiento, señor Carlos, que la directora regional de administración, Nelly Alejandra Salazar, tenía las facultades para suscribir los contratos vinculados a los procesos de selección del gobierno regional de Moquegua? Objeción, señorita magistrada. No es una pregunta directa al testigo, para eso no ha sido ofrecido, y es más, él no ha laborado para el gobierno regional de Moquegua. Es una pregunta impertinente, no lo va a saber. Señora magistrada, sobre el acto de suscripción a preguntar al representante del Ministerio Público. Para eso no fue ofrecido, es correcto, pero el representante del Ministerio Público, quien se ha opuesto al desistimiento, ha preguntado sobre ello. Yo simplemente estoy contrainterrogando. La pregunta porque guarda relación con la anterior.
Vamos a ver, señor testigo, ¿podrá contestar esa pregunta que le está realizando el señor abogado? ¿Puede repetir la pregunta, por Sí, favor? señor, sí. ¿Tiene usted conocimiento, señor testigo, que la directora regional de administración, Nelly Alejandra Salazar Torres, tenía facultades delegadas para suscribir los contratos de los procesos de selección del gobierno regional de Moquegua? Bueno, en realidad a mí no me competía saber si estaba autorizada o no estaba autorizada. Solo participó en el acto público, ¿es correcto? Sí, correcto. Eso es todo, señora magistrada. Correcto, señor fiscal. ¿Alguna pregunta adicional en medio de todo lo respondido a la defensa? Sí, solamente para aclarar una o dos preguntas. Señor Carlos, usted ha indicado de que en principio la generación de esta modalidad de facturas solicitada por Fernando Castillo y vos era para cubrir ciertos gastos. Entre ellos ha mencionado una lista, ¿correcto? Sí, correcto. Y dígame, ¿usted tenía conocimiento del destino de dicho dinero una vez que retornaba en maletines por parte de su hermano Manuel Sariquey? No. O sea, yo lo que sabía era que Marta lo recibía y cómo resolvían el tema de ahí en adelante no sabía. Ya, bien, desconoce. Y posterior al año 2016, ¿usted supo por algún medio? Por los medios y por todos el problema legal que surgió, yo me enteré de cuál era el destino de esto, ¿no? Eso es todo, señorita magistrada. Gracias. Correcto. Señor Sarigüey Núñez, se le agradece su concurrencia a este juicio. Hemos terminado con su declaración. Puede usted desconectarse de la plataforma virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego con todos. A usted, hasta luego. Bien, doctores, para la próxima sesión, señor abogado, para la próxima sesión, dado que solamente es 1 hora, dado que el lunes 28 de abril, licencia de uno de los magistrados, jueves 1 de mayo es feriado y jueves 2 de mayo también es feriado. Solamente tenemos 2 días útiles. En consecuencia, para el martes 29 de abril, la sesión de audiencia de este caso está programada de 2 a 3. Lo que se le sugiere al señor abogado es que, dado que nos queda una audiencia que sí va a ser presencial, como lo hemos venido manejando con los peritos contables, para la siguiente sería el perito ingeniero, que es Santos Alejandro Camarena Ames, y para la siguiente sesión, que en este momento se la vamos a decir, que es para el lunes día 5 de mayo, de 9 a 12, sería con los peritos contables Heber David Jara Morales, Bruno Héctor Barzola Márquez. Quedaría de esta manera, señor abogado, dado el poco tiempo que tenemos para una audiencia presencial para el martes 29. Lo escucho, señor abogado. Sí, señora magistrada. No estaría en desacuerdo, particularmente entiendo la situación. Sin embargo, sí quisiera comentarle que la pericia informática es de muchísima trascendencia para nosotros, porque justamente da informes de geolocalización del señor Martín Vizcarra Cornejo. En ese sentido, señora magistrada, no sé si sería posible que pueda existir en todo caso, para no verse interrumpido el examen pericial, una audiencia puente el día martes, pero que todo el debate pericial del perito Santos Camarena Ames se realice en una sola audiencia, porque es largo. Ustedes pueden verificar la extensión del informe pericial, es largo y tiene muchísima trascendencia porque nos da referencias de la ubicación física del señor Martín Vizcarra, y eso a nosotros nos permitirá también contradecir la imputación del Ministerio Público. A ver, señor abogado, lo que pasa es que nosotros no es el único juicio que este colegiado tiene. En ese entendido, y no es la primera vez que sucede, si se extienden los interrogatorios, sea órganos de prueba personal, como son los testigos, sea órganos como las pericias, los peritos, en ese entendido tendríamos que continuar. Obviamente, concluiríamos con el perito que está en primer orden, que sería el señor Camarena Ames. Si no concluimos el martes 29, obviamente tendríamos que terminarlo el lunes 5 de mayo. Si usted está indicando que la pericia es extensa, entonces
para el 5 de mayo y para el martes 29 de abril tendríamos solamente la presencia del señor Camarena Ames para no estar citando tampoco de manera que no se va a llevar a cabo la pericia contable, porque recuerde, señor abogado, que la pericia contable sí van a tener que venir los peritos a esta sala de audiencias, a esta sede GNB. Pero dado que usted nos está informando que la pericia informática es larga o extensa, para ser precisa, entonces tendríamos que realizarla tanto el martes 29, que es una sola hora la que tenemos, y la continuamos y terminamos el lunes 5 de mayo de 9 a 12 de manera virtual, porque para los peritos contables sí es de manera presencial. Eso Correcto. es lo que el colegiado puede determinar, señor abogado, ¿correcto? Conforme, señora magistrada. Bien, entonces, a ver, doctores, para la siguiente sesión, martes 29, de 2 a 3 de la tarde, iniciamos con el perito Santos Alejandro Camarena Ames y continuamos su declaración para el lunes 5 de mayo de 9 a 12. De tal manera que la subsiguiente sesión de audiencia, que ya sería el lunes 12 de mayo, doctores, ya igual de 9 a 12, ahí sí tendríamos que realizar de manera presencial con la asistencia de los peritos contables Herbert David Jara Morales, Bruno Héctor Barzola Márquez. Señorita especialista, a tener en cuenta para el lunes 12 de mayo poder separar y nos confirmará en la audiencia que viene la disposición de la sala de audiencias de esta sede GNB. ¿Correcto? Entendido. Bien, señores, eso es lo que ha dispuesto este colegiado. Vamos a dar por finalizada la presente sesión, cerrando el sistema de audio y grabación, siendo las 10:22 del día 21 de abril. Muchas gracias a todos. Hasta la siguiente sesión. Buenos días, Buen doctora. día con todos, hasta luego.